¿Qué pasó, mis queridos chivermanos, chivermanas? ¿Cómo andan? Qué gusto saludarlos. Villa por acá, esperando que tengan un buen regreso a la actividad normal, regreso a clases, el tráfico y todo ese asunto. Vamos a platicar de la información alrededor del rebaño sagrado y hay que dejar atrás, muchachos, la derrota contra los Tigres. Sí, derrota muy dolorosa. Ya haremos, como dice la canción, el recuento de los daños y cómo queda el panorama para el Guadalajara de cara a las últimas 3 jornadas en esta misión de terminar siendo superlíder de este clausura 2026. Y la verdad es que, de acuerdo con las estadísticas, me parece que es una situación bastante lograble para el equipo de Gabriel Milito, de acuerdo a cómo quedaron los resultados. Ya haremos el recuento de los daños, como diría la canción. Vamos a platicar de la situación de Chivas en la tabla general. Joao Pedro alcanzó a la Hormiga González y están ahí metidísimos, parejísimos en esa búsqueda del bicampeonato de goleo para ambos, ¿no? Vamos a platicar del panorama y también la información que soltó don David Medrano de Óscar Wally, tíos, porque al parecer en las últimas 2 jornadas podríamos ver a Óscar siendo el portero titular de Chivas para que vaya agarrando ritmo de cara a la liguilla. Así que hay mucha información y antes de arrancar, agradecerles a cada uno de ustedes los mensajes que me han hecho llegar a través de las redes sociales, a través de aquí de la caja de comentarios, en el TikTok, en el Instagram, en el X, respecto de la narración que nos aventamos, ¿verdad? El viernes pasado, en el Viernes Botanero. De verdad, muchas gracias por las muestras de cariño, de agradecimiento, por supuesto, para todos ustedes, que al final pues son los que son el alma de todo esto en la industria del deporte. Los aficionados hacen los comentarios, dan su veredicto, ¿no? de ciertas situaciones en torno al fútbol mexicano. Entonces, bueno, pues muchas gracias, agradecidos también con todos ustedes que desde hace 2 años pues hemos estado en esta comunidad youtubera hablando de nuestras queridas Chivas y que por supuesto, bueno, ustedes chivermanos, imagínense también la experiencia que uno va agarrando de hablar como perico 10, 11, 12 minutos alrededor del club. Bueno, pues también es algo que sirve para el momento de estar en una transmisión. Así que mandarles un fuerte abrazo y agradecimiento por el cariño que he recibido en estos días y ya a pensar en el siguiente, ¿no? Es como meter un gol de último minuto. Estuvo muy bien, pero hay que dar un paso hacia adelante y hay que seguir viendo el siguiente partido, como dicen los jugadores, muchachos. Pero bueno, arrancamos con este tema de la misión que tiene Gabriel Milito y el equipo para las últimas 3 jornadas. Serán 2 partidos en casa, 1 de visitante. Primero el sábado contra el conjunto del Puebla en el Akron. Luego a media semana habrá que visitar al Necaxa y finalizar el torneo regular en casa contra los Xolos de Tijuana. ¿Cómo está el panorama de Chivas una vez que termina la jornada 14? Sí, una derrota dolorosa contra el equipo de los Tigres, que abría la puerta a instituciones como Cruz Azul, como Toluca, que recortaran mucho más las distancias con respecto a Chivas, ¿no? Que se pusieran con alguna victoria de Cruz Azul sobre América o Toluca sobre San Luis a 1 o 2 puntos del Guadalajara. Sin embargo, bueno, dentro de todo lo malo que puede ser la derrota contra Tigres, Cruz Azul no le gana al América, empatan, y San Luis le empata de último minuto al conjunto del Toluca. Pachuca ganó, Pumas ganó y entonces esa zona de la tabla se compacta, ¿no? Se hace ya cualquier derrota en las próximas 3 semanas pudiera bajar alguno de los equipos al 5º peldaño. Entonces vendrán partidos interesantes, pero Guadalajara mantiene una ventaja de 3 puntos con respecto a Cruz Azul y con respecto al Pachuca, que ya alcanzó a la máquina. Y Chivas lleva mano para terminar en el liderato de la competencia, lleva ventaja de 3 puntos cuando faltan 9 por disputar. ¿Qué necesita Chivas para asegurar el liderato de forma matemática y no tener que andar volteando a ver qué hacen los demás? El número mágico, muchachos, son 7 puntos. Con 7 puntos, Chivas llega a 38 en la tabla general y esos 38 puntos ya serían inalcanzables tanto para Cruz Azul como para Pachuca. Ellos máximo pueden aspirar a llegar a 37 puntos. Entonces, si Chivas suma 7 unidades en estos últimos 3 partidos, el Guadalajara será el superlíder del torneo y tendrá la ventaja de recibir, por supuesto, en casa, por lo menos en los cuartos de final, el tema de la serie, ¿no? Recibir en el Akron y ya después semifinales y una hipotética final tendría que ser en el Estadio Jalisco porque tienen que dar el estadio a la FIFA para el tema de la Copa del Mundo. Pero bueno, recibir los partidos de vuelta tendría esa ventaja y por supuesto que en cuartos de final y en las semifinales poder avanzar
en el asunto del marcador global en caso de que se termine empatado, ¿no? El marcador global. Así que bueno, pues es importante también tener cualquier tipo de ventaja en ese sentido, muchachos, porque el rebaño, ustedes saben bien los elementos que perderá para la selección mexicana, que los tendrá que ceder a la concentración del Vasco Aguirre de cara al Mundial, y bueno, pues por lo menos tener esas ventajas deportivas, de cierta manera, pues le ayudarán a Chivas a encarar la parte más importante del torneo. Entonces son 7 puntos, lo cual significa que necesita Chivas ganar 2 y empatar 1 para asegurar el liderato de la competencia. Tiene 2 partidos como local. Chivas es muy fuerte en casa y contra Puebla y contra Tijuana pudiera ser, sobre todo contra Puebla, me parece que es un partido que Chivas tiene que ganar sí o sí. Contra los Xolos de Tijuana en la última jornada habrá que ver cómo llega Tijuana, si llega con posibilidades de clasificar o no, porque ese escenario cambiaría muchísimo. Si Tijuana llega ya eliminado, bueno, pues ya no tendría nada por qué pelear, pero si Tijuana llega con opciones, el partido podría tener su grado de dificultad, por supuesto, podría cambiar la dificultad que tenga ese duelo ante los Xolos, y la visita ante el Necaxa también depende mucho cómo le vaya a ellos este siguiente fin de semana, porque ya pudieran llegar también incluso eliminados del torneo. Así que bueno, pues me parece que 7 puntos es algo que, por lo que ha demostrado el equipo a lo largo del certamen, se puede conseguir. La verdad es que 7 puntos me parece que Chivas lo puede conseguir, 2 victorias, 1 empate en estos 3 partidos, Puebla, Necaxa y Xolos, así que ya veremos cómo va desarrollándose el tema, muchachos. Y platicando respecto del partido del Toluca, bueno, pues teníamos sentimientos encontrados cuando el San Luis recibe la posibilidad de tener un penal de último segundo, porque el Toluca ganaba el partido y se acercaba mucho más al Guadalajara de Gabriel Milito. Se marca la pena máxima, pero por el otro lado estábamos diciendo, híjole, pues la va a tirar Joao Pedro, ¿no? Que está un gol abajo del Hormiga González y toma la cachetón que Joao Pedro convierte el penal ante Hugo González, y de esta manera el delantero del San Luis empata a la Hormiga, que no hizo gol el fin de semana, y los dos ya tienen 12 anotaciones. Lo que es el fútbol mexicano, el torneo pasado con 12 goles, tanto a Joao Pedro, a Paulinho y a la Hormiga les alcanzó para ser campeones de goleo. Ahora, cuando faltan 3 jornadas, Joao Pedro y la Hormiga tienen los mismos 12 goles, pero no tienen asegurado para nada, por supuesto, el campeonato de goleo, o en este caso el bicampeonato de goleo, porque los dos buscan ser en 2 torneos consecutivos el máximo anotador de la fase regular. ¿Qué partidos le quedan a la Hormiga? Pues el Puebla, el conjunto de Necaxa y los Xolos de Tijuana. Me parece que habrá oportunidades para que Armando pueda sumar en esa tabla de goleo. Pero Joao Pedro también tiene rivales, por ejemplo, reciben a Pumas, reciben a Santos Laguna, que es la peor defensa del campeonato. El equipo del San Luis recibe a Santos y luego visitan a los Bravos de Juárez. Entonces también Joao Pedro tiene rivales como para pensar que no se va a ir en blanco en estos últimos 3 partidos. Entonces se va a poner muy buena la lucha por el bicampeonato de goleo. Si así acabara, pues los dos tendrían ese estatus, ¿no?, de bicampeones de goleo, pero sin duda alguna Joao Pedro le mete presión a la Hormiga González, y habló después del partido, habló después de igualar a la Hormiga. ¿Y qué fue lo que dijo Joao Pedro? ¿Habrá mensajito para González? Aquí lo escuchamos. Ganar siempre me obsesiona, soy competitivo, cuando eres competitivo quieres pelear hasta el final. Está siendo obviamente una pelea muy linda, esperamos continuar marcando los dos y a ver quién va a ganar el final. Bueno, muchachos, pues ya estaremos al pendiente de esa situación. Y finalmente vamos a platicar de la información que soltó don David Medrano en la transmisión del Guadalajara contra Tigres en el Volcán. Antes de que arrancara el partido, el señor Medrano revelaba que ya en el entorno de Chivas, al interior del equipo, han comenzado a analizar esta posibilidad de que Óscar Wally, tío, sea el portero de Chivas las últimas 2 jornadas, es decir, contra el Puebla sería el Tala Rangel, pero ya a media semana de la siguiente sería contra Necaxa Wally y contra Tijuana Wally, para que vaya agarrando ritmo de cara a la liguilla, en el entendido que el Tala Rangel pues es el portero titular de la selección mexicana y será parte de esa concentración del combinado nacional. Entonces no va a estar en la liguilla. Óscar Wally tomaría ese rol de portero titular, toda vez que, ustedes ya lo saben bien, la Liga MX anunció que los equipos no podrán reforzarse con jugadores de escuadras que ya hayan sido eliminadas. Entonces Wally tendrá la posibilidad más importante de su trayectoria, sin duda alguna,
no ha debutado en Liga MX. A Oscar lo hemos visto en participación con Conca Champions. Una de sus actuaciones más destacadas posiblemente sea aquella que tuvo en el Estadio Azteca contra el América, partido que Chivas ganó en la vuelta en la Conca Champions, pero ya no le alcanzó para remontar una desventaja que tuvo en el primer compromiso. Pero bueno, Wally ha tenido esa actividad con Chivas en la Conca Champions. En la Liga no ha debutado, así que pues veremos si este plan que revela el señor Medrano finalmente se ejecuta. Igual y tiene actividad los últimos 2 partidos de la fase regular, ya para que vaya tomando ritmo de juego el guardameta suplente de Chivas, para entonces sí convertirse en una pieza muy importante en la liguilla. Imagínense la trascendencia que pudiera tener Wally en esa fase final, muchachos. Por lo pronto es la información que tenemos. Le estaremos dando seguimiento en la semana a cómo va Omar Gobea, ¿no? Que tanta falta le ha hecho a Chivas. El asunto de Richard Ledesma, del Cuate Sepúlveda, ¿estarán o no disponibles para enfrentar a la Franja? ¿Estarán o no disponibles para esa jornada triple que se avecina, fin de semana, luego a media semana contra el conjunto hidrocálido y luego recibir a los Xolos de Tijuana? Así que ya estaremos al pendiente. Cualquier novedad, ya lo saben, nos volvemos a conectar. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y estamos en contacto.